Muy buenos días, queridos amigos, el gusto enorme estar en contacto. Hoy trabajando a la par para dos medios de comunicación muy queridos en esta región. Nuestra casa, donde hemos recalado hace más de 29 años, como es Radio Eclipse, porque la sentimos así, tal, nuestra, somos parte de la familia Eclipse. Y la querida gente de Canal 3, Impulso Productivo y Social, a través de Canal 3, que sale los días viernes a las 19:30 horas, por Canal 3 de esta localidad y las distintas aplicaciones del canal. También salimos por las distintas aplicaciones de la radio. En estos miércoles especiales que hacemos a través de Mano a Mano con el Campo, en contacto con distintos referentes de la región. En este caso lo tenemos a nuestro párroco, al padre Carlitos Abercon, a quien le damos la bienvenida, los buenos días, justamente en el día de la primavera. Para usted, padre, feliz primavera, bienvenido a estos estudios. Igualmente, gracias, Raúl. A toda la audiencia también, feliz día de la primavera, bendecida primavera. La fragancia de Jesús resucitado, ¿no? Que es justamente el regalo que nos da Dios en el día de nuestro bautismo, ¿no? Nos convertimos en la fragancia de Cristo, que debe reflejarse en nuestras buenas obras y en nuestro corazón dispuestos al bien. Padre Carlos, nos conocemos hace muchos años, gracias a Dios, nos hemos cruzado en la vida. La semana pasada justamente se daba un encuentro provincial ahí en Estela Maris, y se cumplían 70 años de la vida, la existencia de ese querido lugar como es Estela Maris. Exactamente, el colegio, ¿no? Precisamente fue el 14 de septiembre del año 1952, dice la placa fundacional, ¿no? El día de la inauguración del colegio de Estela Maris. Coincidía ese día como dijiste, con la asamblea anual provincial de la Congregación del Verbo Divino, de manera que nos dimos cita en esos 3 días, más de 45 sacerdotes y hermanos para esa asamblea, y celebramos, naturalmente, dimos gracias a Dios por estos 70 años del colegio de Estela Maris. Mi segundo hogar, yo puedo decirlo tranquilamente porque ya conozco a Estela Maris de enero del año 1960, cuando ingresé a tercer grado. De ahí en más ya se convirtió Estela Maris en mi segunda casa, en mi segundo hogar familiar, ¿no? Donde he cosechado tantos amigos, donde también he recibido tanta enseñanza, tantos buenos ejemplos de sacerdotes, de misioneros y de la buena gente que he conocido ahí, ¿no? Que han trabajado en la construcción del colegio, los buenos vecinos. Realmente entiendo ahora perfectamente por qué Estela Maris tiene un valor afectivo tan grande, ¿no? Y que es la casa de todos, ¿no? Porque todos nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados tuvieron su corazón ahí, han colaborado, ¿no? En el surgimiento de esa obra tan bien construida y fundada sobre todo en la fe en Dios. Por eso pienso que subsiste y va a persistir por todo el tiempo que Dios así lo disponga. Yo tuve la suerte de conocer a Estela Maris siendo pequeño, a través, de los cruces deportivos que había. Uno oriundo de la localidad de Brasilera, veníamos de Estela Maris a jugar al fútbol con los internados, los chicos que estaban en el colegio. Obviamente perdíamos por goleada siempre, ¿no? Porque estábamos muy bien preparados, pero esos inmensos dormitorios, salones, tenían una amplitud enorme, ¿no? Sí. ¿A qué número, si usted tiene en su memoria, aproximadamente llegó a albergar el colegio? En mi época, en los 3 años de primaria, nos pasábamos los 60, 65 alumnos, eran tercero, cuarto y quinto grado. Luego tengo entendido que más tarde, pues, en los años 70, con el padre Antonio Lederos, ya la cifra aumentó hasta superar los 100 chicos. Creo que hubo hasta 110, 115 en una época. Sí, de sus recuerdos, de sus remembranzas, seguramente debe tener muchas anécdotas de Estela Maris, ¿no? Sí, realmente hermosos, todos recuerdos muy bonitos. Jamás un accidente hemos tenido,
hemos sido muy protegidos, como dije ya, los buenos vecinos, el doctor Turbansky, Kurgansky, que siempre nos atendía también ante pequeños problemas de salud que teníamos a veces, ¿no? Y bueno, el padre Alejandro Knapp, ¿no? Que era nuestro prefecto en aquel entonces, y tantos otros sacerdotes, ¿no? Que nos hacían sentir tan a gusto. Si bien entrábamos con un cierto temor siempre, porque era entrar en enero y salir en diciembre, no había vacaciones, no había salida. Éramos chicos de Crespo, de Santa Anita, de Costa Grande, de Diamante, y muchos acá de Valle María misma, ¿no? Pero los que venimos un poquito más de lejos, ahí debíamos permanecer hasta las vacaciones de verano, hasta Navidad. Entre tanto, papá, mamá, la familia podía venir a visitarnos, eso sí, ¿no? Y los grandes eventos tan esperados, que era el paseo mensual, con el padre Alejandro Knapp, que nos llevaba en primer lugar aquí cerquita, ¿no? Al Arroyo Crespo, al Ombú. Después íbamos a La Panchita un poquito más adelante, y también terminamos yendo de vez en cuando hasta La Loma. La Loma, que en aquel entonces es lo que es hoy el balneario de Valle María, ¿no? Y por supuesto que era solamente La Loma, y al pie de la misma pasaba el río, ¿no? Sí. Con unas peñas, unas toscas enormes había en aquel entonces por ahí, que hoy tengo entendido que todo esto se ha cubierto, se ha ganado terreno, ¿no? Para el balneario. Y bueno, como digo, subíamos ahí en fila india por los senderitos que había, ¿no? Y acampábamos en la cima de la loma, y quedábamos ahí todo un día. Como digo, escuchábamos a veces el campaneo de las víboras de cascabel. El padre decía: no, tranquilos, pasen de largo, no provoque nada, cuiden, miren donde pisan, ¿no? Y bueno, Dios nos protegió, ¿no? Exacto. Y vivíamos felices, ¿no? Tirábamos el anzuelo al agua, siempre hubo pesca. Al mediodía traían de Estela Maris con una volanta, la olla con el guiso, la bolsa de pan y un tacho de agua fresca, limpia para beber. Bueno, anécdotas, ¿no? Qué cosas lindas. Anécdotas de la infancia. Qué cosas lindas. En Estela Maris, ¿no? Sí. ¿Cómo era un día? El día de estudios en Estela Maris. Sí. Bueno, temprano ya el padre nos despertaba, así con las palmas. Sí, tipo, creo que eran ya las 6:30 de la mañana. 7 más o menos teníamos la oración de la mañana. A continuación la Santa Misa. Y luego alrededor de las 8 el desayuno. Y luego ya del desayuno ya nos íbamos directamente al aula para las clases, ¿no? De 8 a 12 se dictaban las clases. En un primer momento todas las clases eran dictadas por sacerdotes y hermanos de la congregación. Luego, años más tarde, también se empezaron a trabajar las maestras en el Colegio Estela Maris. Después de las clases, al mediodía, 12:30 era el almuerzo, previa visita a la capilla siempre para hacer el examen particular. Cada mañana, cada mediodía, se hacía un examen particular. Es decir, en el silencio cada uno podía un poquito meditar así un poquito, ¿no? En lo que había hecho desde que se había despertado hasta ese momento, en que ocupamos el tiempo, ¿no? Y por supuesto se rezaba el Ángelus a las 12:30, y luego el almuerzo, ¿sí? El almuerzo en el subsuelo, donde está todavía hoy el comedor principal y la cocina, ¿no? El cocinero en aquel entonces era el hermano Zoilo, que más tarde lo conocimos más como el hermano Ignacio, un hermano así, realmente un cocinero de ley, diríamos, ¿no? De primera, ¿no? Con sus empleadas y empleados de cocina, chicas, mujeres acá de Valle María, ¿no? Y como también hoy todavía tenemos nuestras empleadas también, sí, ¿no? Ya en aquel entonces nos atendían realmente muy bien, ¿no? La cocina era sencillita, ¿no? No había mucha variedad de platos en aquel entonces.
La panadería también era local, funcionaba en el mismo... Eso le iba a preguntar. En ese subsuelo funcionaba la panadería. La panadería, sí, sí. La llegué a conocer. Claro. Llegué a trabajar inclusive en un momento en la panadería. Claro, sí, sí, sí. Cuando Cornelio Gassman arrancó con la panadería, arrancó en Estela Maris. En Estela Maris. Entonces ahí, como éramos muy amigos, Sí, sí. le llegábamos los viernes generalmente a darle una mano con el tema de las facturas. Claro. Así que también incursionábamos en esa parte. Sí. Después del almuerzo ya había un recreo bastante prolongado, de tarde, ¿no? Que el padre Alejandro lo amenizaba también con algunos trabajitos manuales, ¿no? Teníamos unas asaditas que él mismo había preparado, unos baldecitos para carpir, para hacer jardín, quinta, regar las plantas. Nos mantenía ocupados así hasta las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Entre tanto también había un tiempo para ir a los partidos de mate, decíamos, ¿no? Cada grado tenía su campamentito con una hornalla así hecha con barro y piedra en el suelo. Teníamos el fogón para cada grado. Ahí se tomaba el mate, se comía la galleta de la tarde. Y luego ya sí, después ya llegaba la hora del estudio obligatorio, ¿no? Ya más o menos de las 5:30, 6:30, ya era silencio, había que hacer el aseo. Y en tiempos de verano la pileta de natación, que era la gran expectativa del día cada vez. Y en invierno luego, por supuesto, el aseo personal. Y luego al aula, a estudiar, a preparar la materia o las clases del día siguiente, ¿no? Y el estudio era obligatorio de lunes a viernes, ¿no? Sábado y domingo teníamos también nuestro estudio, pero era libre. Ahí podíamos leer novelas, o escribir cartas, o dibujar, lo que no se podía hacer en tiempo de estudio obligatorio, donde exclusivamente había que leer, ¿no es cierto? Y estudiar, digo, y hacer los ejercicios, ¿no? Y en aquel tiempo, padre Carlito, Estela Maris se proveía prácticamente de casi todo lo que consumían. Sí, claro, exactamente, sí. Sí, se contaba con la granja completa, ¿no? Donde estaba ahí la familia de Juan Weisbeck con su mujer, sus 5 hijas que nacieron en la granja, ¿no? Y anteriormente ya don Juan, el papá de Juan Weisbeck, también era ya colaborador de Estela Maris desde el Vamos. Y ellos atendían la granja, ¿no? Con, bueno, el tambo, estaban ahí, había avicultura, y colmenares también. Colmenares, 2 o 3 peones que hacían las tareas rurales. Se araba el campo de hoy, todo con caballos, como era de rigor en la época. Y de tardecita, siempre cuando ya estábamos por empezar el estudio, veíamos que uno de los empleados de los peones, con el charré, traía el tacho de leche desde el tambo hasta la cocina de Estela Maris. El tacho de la leche ordeñada de tarde, ¿no? Y también de mañana solían ordeñar, sí. Le traían ya para el día siguiente, ¿no? O la faena de algún animal también, ¿no? Porque estaba ya el frigorífico de Estela Maris funcionando a pleno, ¿no? Que hoy todavía el mismo frigorífico sigue funcionando. Cada tanto se descompone un poco, pero está el técnico acá de Valle María, que ahora no recuerdo el nombre, que le hace el mantenimiento. Pero es la misma máquina de aquel entonces que funciona hoy todavía, ¿no? Se hacían bien las cosas por Se entonces, hacían ¿no? muy bien las cosas, sí. Sí. Después del estudio teníamos a la tarde todavía una adoración eucarística, otra vez a la iglesia, antes de la cena. Y la cena era más o menos ya a las 20 horas, me acuerdo, sí. De nuevo al subsuelo, ¿no? Había que subir y bajar, o bajar y subir primero, ¿no? Y con los brazos cruzados, ¿no? En fila, de menor a mayor, así, cada grado, ¿no? En silencio. Obvio. Y el padre entonces estaba sentado sobre una tarima y bendecía la mesa. Y luego los primeros 15 minutos de la cena o del almuerzo era en silencio. Mientras tanto se hacía lectura de la vida de algún santo. Y de pronto se cortaba esa lectura y decía en latín miserere nobis. No, Gaudium Domine miserere nobis.
Alabado sea el Señor que es tan misericordioso con nosotros. Demos gracias a Dios contentado con nosotros. Y ahí pudimos empezar a hablar. Había coloquio. El coloquio, sí. El coloquio hasta el final del postre, ¿no? Me imagino lo que habrá sido esa parte. Ahí empezamos todo, los gritos, lo que no se podía hablar en todo ese tiempo de silencio lo recuperábamos, ¿no? Sí, sí. Otra de las partes importantes que tenía el colegio es la práctica de deporte, ¿no? Fútbol. Continuamente, deporte, bochas, tenis, jugábamos la variedad de deportes, ¿no? Por supuesto, el fútbol era lo que más... Sí, lo primordial. Primordial, sí. Pero sí, muy... luego también teníamos clases de educación física, sacerdotes todos que nos atendían en ese aspecto, ¿no? Anualmente una exhibición de la educación física, donde también se invitaba a la familia. Claro. Y bueno, son esos recuerdos imborrables, ¿no? Que uno tiene en la memoria. Y estaba siempre todos los años la fiesta de Pelado. Y era famosa fiesta, sí, esa era infaltable, ¿no? Sí. En el mes de septiembre, don Félix Chevalier, que era el que vendió el campo donde se hizo la casa, el colegio, él tenía su almacén allí en Strobel, don Félix Chevalier, y él abastecía para las fiestas todo lo que era bebida, ¿no? Claro. ¿No? Y bueno, después los animales que se remataban, que eran todo donaciones, ¿no? 50, 60 animales por año, ¿no? De donaciones. Que los traían arreando de Salto, de Brasilera, de Crespo. Y el padre Santiago Kaider, era el rematador oficial. El padre Santiago. El padre Santiago, sí. También con ese sacerdote tengo tantos recuerdos lindos, ¿no? Él era, por ejemplo, el encargado de la famosa quinta de las mandarinas y naranjas, que estaba delante de Estela Maris, ¿no? Y bueno, todos los días o 2 o 3 veces a la semana, él bajaba al comedor donde estábamos los chicos y pedía a sus ayudantes, colaboradores, para regar las mandarinas, ¿no? Yeah. Ese, el trabajo era después del almuerzo inmediatamente. Cada uno iba con una azada y ya teníamos que hacer las zanjas alrededor de la planta para que el agua que venía de la cocina, el agua de la servida, ¿no? Pero agua al fin, ¿no es cierto? Sí. Con esa se regaban las mandarinas, ¿no? O sea, se aprovechaba todo. Todo. Estaba hecho todo el desagüe en declive, de manera que funcionaba perfectamente todo esto, ¿no? El padre Santiago. Y a los que íbamos a trabajar con él, nos daba como recompensa mate dulce, porque el mate que tomábamos diariamente o 2 o 3 veces por semana, porque no era mate todos los días tampoco, era mate amargo, ¿no? Pero con él, dice padre, dice, chicos, los que vienen a trabajar conmigo van a tener mate dulce y speck. Speck es el tocino. Tocino, sí. No, él se llevaba una bolsita de azúcar y otro envoltorio con un pedazo de tocino. Y el pan, por supuesto, ¿no? Entonces comimos pan con tocino y mate dulce, después de haber trabajado y regado a la planta. Claro. A mí me admira, padre, algo que está diciendo usted del tema de la donación de 60 animales. Sí. Y sí, era realmente increíble, admirable, ¿no? Sí. Y sí, pensar que todo el colegio se hizo en base a beneficio, ¿no? Sí. No hubo un aporte extranjero de Alemania, por ejemplo, como a veces se cree, ¿no? Eso era todo fruto del esfuerzo, del desprendimiento de la gente, ¿no? De la gente, sí. Sí. Me contaban que, según las crónicas, que habían 7 u 8 hornos de ladrillo quemando al mismo tiempo, ¿no? Los ladrillos para la construcción. Del colegio. Y la obra estaba a cargo de una empresa de diamantes y el capataz, el que guiaba la obra, era un hombre muy exigente, ¿no? El ladrillo, por ejemplo, de las quemas era seleccionado, ladrillo con ladrillo. Sí, se golpeaba. El ladrillo bayo iba a un lado y el ladrillo bien quemado, fuerte, iba para la construcción. Sí, se lo golpeaba según el sonido. Era exactamente. Era bueno, sí, así fue. Por eso es un castillo hoy todavía de Estela Maris, ¿no? Parado, firme, ¿no?
¿Y qué lugar que eligieron para construirlo, ¿no? Porque Claro. es un lugar donde se ven todos los puntos cardinales. El lugar está muy bien elegido y había una disyuntiva en aquel entonces entre el padre Steinke, era el superior provincial, el padre Steinke, y el consejo provincial de aquel entonces lo componía, entre otros, el padre Pedro Disser, que estaba más tarde Pedro, sí. también rector del colegio. Y bueno, en un principio lo querían construir más cerca de lo que hoy es la ruta. Sí. Pero luego determinaron que no era muy conveniente, que el colegio como seminario menor necesitaba más bien tranquilidad, no tanto acceso al público, diríamos, ¿no? Claro. Estar un poquito más aislado. Optaron por ir un poquito más al fondo, a esa loma donde está hoy, ¿no? Es un lugar maravilloso. Sí, sí. Es un lugar maravilloso, sin duda, Sí, ¿no? sí. Tiene una vista, usted sube al segundo piso y... Sí, abarca los cuatro puntos cardinales. sí, Desde la torrecita se puede contemplar todo. Sí, porque lo hemos observado, hemos tenido la oportunidad de estar y observarlo. Ha estado ahí, claro. Sí, hemos estado muchas veces. Sí, hemos sí. pasado varias noches en el colegio de la Maris. Sí, sí, sí. Padre Carlito, ¿usted estuvo desde la primaria hasta qué tiempo en el colegio? En el colegio Telamari solamente tercero, cuarto y quinto grado. ¿Y después? Después pasamos al colegio San José de Esperanza para el sexto grado, que sería lo que hoy es el séptimo, ¿no? Porque antes era primer inferior, superior, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, que eran 7 años lo mismo. Pasamos en lancha, porque no había túnel, en lancha de Paraná a Santa Fe, y luego colectivo a Esperanza, ¿no? Ahí ya cambió un poquito la dinámica de la formación. Claro. Ya había más libertad, si se quiere, estábamos más en contacto con la ciudad ya. Y se introdujeron las vacaciones de invierno, me acuerdo, que podíamos ir en julio a casa y Sí. en Usted oriundo de Crespo, ¿no? la mayoría éramos de Crespo, sí, de Santa Anita. Y bueno, después había chicos de toda la colonia ahí, de Esperanza, ¿no? De todo Santa Fe. Ahí ya éramos más de 100 alumnos, ¿no? Todo el secundario, ¿no? El sexto grado y secundario completo. Así que... ¿Y estuvo en Esperanza hasta cuándo? Yo soy de la promoción del año 1968. Ahí terminamos el secundario. ¿Y después? Después fuimos a Altagracia, donde era el lugar del noviciado, ¿no? El noviciado, que es un año de meditación, de reflexión seria, donde se estudian las constituciones de la Congregación del Verbo Divino. Y es un año de espiritualidad profunda para meditar, a ver si es tu vocación o no, ¿no es cierto? ¿No? Claro. Hasta ahí hemos estado, me acuerdo del año 69, era el año de mi noviciado. El año del famoso Cordobazo. El Cordobazo, sí. Que Córdoba estaba en llama y nosotros estábamos ahí a 30 kilómetros de distancia, ¿no? Bueno, protegidos de todo esto, ¿no? Bien, pero como digo, un año muy, muy importante, muy especial también. Y de ahí después del noviciado de Altagracia, ya fuimos a Buenos Aires, a Rafael Calzada, para los estudios superiores de filosofía. Formarse como sacerdote. Para los estudios de filosofía y teología. Sí. ¿Y usted, su primera misa, cuándo fue? Mi primera misa la celebré el 13 de diciembre del año 1980, fue mi ordenación sacerdotal, acá en la parroquia San José de Crespo, mi parroquia natal, ¿no? Me ordenó Monseñor Jorge Novak, el primer obispo de Quilmes, con sacerdote oriundo de San Miguel Arcángel, también hijo de inmigrantes rusos alemanes del sur. Hoy es siervo de Dios, Jorge Novak, ¿no? O sea que se está haciendo todos los estudios de su vida, sus estudios, sus homilías, todo está en estudio, ¿no? Y bueno, porque para la beatificación hay que tener un reconocimiento de las virtudes heroicas que uno ha hecho durante la vida, ¿no? Tal cual. Bueno, le falta todavía el famoso milagro, ¿no? Para poder llegar a los altares. Pero tuve la suerte de tenerlo a él también como profesor, en primer lugar, y luego también me ordenó de sacerdote.
Y el 14, perdón, el 14 de diciembre, al día siguiente, celebré mi primera misa. También en la iglesia San José de Crespo. De ahí en más, ¿cuál fue su recorrido como sacerdote? Después los primeros años los pasé, me acuerdo, entre Santa Fe, en Esperanza, justamente, como colaborador del seminario. Y luego estuve ya en la parroquia de San Pedro Apóstol, en barrio Parque Liceo, en Córdoba. Y de ahí hasta el año 84, 85, donde ya me dieron una posibilidad de hacer un curso en Roma, en el terciado de Nemi, que era ya habían pasado 7 años de la ordenación, y era una puesta al día, ¿no?, en todas las materias que uno había estudiado, ¿no? Y estando en Roma, en el año 86, hablando luego con el superior general de aquel entonces, el padre Enrique Heckeren se llamaba, y él se entera que yo todavía no había hecho ninguna experiencia transcultural, ¿no?, en otro país como misionero. Mi primer destino era Argentina, o sea, no tuve un destino más allá de la frontera. Entonces él me aconsejó hacerlo como una rotación, ¿no?, para tener experiencia de otras culturas, ¿no es cierto? Y bueno, y me ofreció la posibilidad de hacerlo en Alemania, que era mi sueño, ¿no?, conocer Alemania, ¿no?, la tierra de nuestros antepasados. Sí. Y bueno, acepté, padre, cuente conmigo, como yo hablaba ya el dialecto de acá y todo, ¿no? Y bueno, formó un equipo conmigo y otros 2 sacerdotes, uno que eran alemanes los dos, uno venía de África y el otro de Chile, y yo de Argentina. Hicimos un equipo de 3 sacerdotes para trabajar con los jóvenes en Alemania, la pastoral juvenil, ¿no?, y promoción vocacional, ¿no?, era nuestra tarea. Y bueno, era el año 86 al 91 estuve en Alemania, ocupado en esa tarea. Tal cual. Cuando cayó el muro de Berlín yo estaba ahí presente, como ya lo conté en muchas ocasiones. Y en el 91 volví a la patria otra vez. Sí. Anduvo por el norte argentino también, ¿no? Y 12 años en Palpará, sí, en Jujuy, donde tengo también tantos recuerdos, ¿no? Y tanta gente amiga que me han demostrado tanto afecto y cariño como ahora me lo están demostrando acá. Tremenda manifestación de fe es la del norte, ¿no? Sí, un pueblo muy creyente, muy mariano, ¿no? Sí, muy mariano, sí. Bueno, tiene la patrona de Palpará y justamente la Virgen de Río Blanco y Paipaya, ¿no?, que era el nombre con que los aborígenes, los palpareños, veneraban a la Virgen de Paipaya. De ahí viene luego el nombre de Palpará, como derivado del título que le habían dado a la Virgen, ¿no? Sí. Ahora, en estos días de primavera, Jujuy se viste de primavera, de fiesta, ¿no? Sí. Anoche estuve mirando las carrozas famosas que se hacen cada año, ¿no? Las televisaban anoche, ¿no?, sí, hasta las 12 de la noche, y faltaban pasar todavía 18 carrozas más. En total pasaron 68 carrozas anoche. Era la segunda noche del desfile de carrozas, ¿no? Y bueno, digo que Jujuy, junto con la devoción mariana, también es un pueblo muy alegre, muy festivo, muy musical, donde el folclore, la danza están al día, ¿no? Y bueno, y cada mes del año tiene alguna particularidad festiva, ¿no? Ellos festejan con baile y con alegría, la fiesta de Dios. Sí, mucha alegría, sí. Expresan mucha alegría en los días festivos de la iglesia. Sí, exactamente, ¿no? Sí. Sí, hemos sido testigos de algunas fiestas. Tenemos la suerte de estar en el norte en alguna festividad. Claro. Y uno ve con qué alegría expresan su fe. Sí. Ellos viven la vida como un don de Dios, ¿no?, en la alegría, ¿no? Viven el hoy, diríamos, ¿no? No tanto proyectan, claro, o se inquietan por lo que ha de venir, ¿no es cierto? Tal cual. Sí. Yo sé que para usted el horario es bastante complicadito, este horario, pero nos quedan algunos minutitos, sí, sabemos que nos están esperando. Me están esperando mis hermanos en Stella Maris. Nos quedan unos minutitos, ¿no? ¿Y usted cuándo regresa a Stella Maris? ¿Cuándo regreso? ¿Cuándo regresa al colegio? Después de haber salido
a Europa, dices tú. No, no, no. Ahora, en el momento en que regresa, que se queda acá en Estela Maris. Y que... Ah, bueno, eso fue... yo estuve ahora últimamente, antes de asumir la parroquia de Valle María, estuve otra vez 12 años 10 años, del 2011 al 2021, 22, estuve otra vez volví a Estela Maris otra vez, ¿no? Sí, al punto de partida, después de haber hecho toda esta gira, ¿no? Sí, ha pasado por Europa y por Chile un año antes. Estuve en Tunuyán, y de Tunuyán vine nuevamente aquí a Estela Maris, en el año 2011. Le voy a hacer una referencia a algo que hemos comenzado a instaurar acá en Valle María, que es la alforjita de San Cayetano. Sí. Es una costumbre del norte, que mucha gente nos pregunta y no sabe de qué se trata. Claro. Y quiero que me haga una breve referencia de lo que es la alforja de San Cayetano. Sí, la idea es una creación que la pudimos poner en práctica en Palpalá mismo, donde el patrono de la ciudad de Palpalá, la ciudad siderúrgica de los Altos Hornos de Zapla, está bajo el patrocinio de San Cayetano, ¿no? Desde la parroquia es San Cayetano, donde yo fui párroco también durante muchos años, ¿no? Y ahí todos los días 7 de cada mes se hacía una misa en honor al patrono, ¿no? Ya de la mañana, la misa de la aurora, ya era convocando al pueblo, y estaba la alforja ya preparada, ¿no? Con alimentos no perecederos, donaciones de la misma gente, y se vendía un numerito para el sorteo. El sorteo no se hacía en la misa de la mañana, sino en la misa de la tarde. Claro. Todos los días 7 de cada mes. A la tarde entonces era la segunda misa, y al finalizar la misma se sacaba el santo patrono San Cayetano, una breve procesión, se lo volvía a traer al templo, y ahí se procedía al sorteo de la alforjita. Y junto con la alforjita otros premios menores, ¿no? Sí. O sea, que todos aportaban para... Pero todos que aportaban para esa alforja, que siempre, por supuesto, se la llevaba gente agraciada de distintas... A veces era gente pudiente, claro. Otras veces era muy pobre, pero era una entradita bastante razonable para el santuario, ¿no? Le hago esa referencia a esto porque esto lo hemos practicado por primera vez el día 11. Lo hicimos también aquí, lo estamos introduciendo. ¿sí? Estamos introduciendo claro. un poquito. Sí. Que por ahí, bueno, quería que usted lo explicara de esta manera para que la gente lo entienda de mejor. Exactamente, manera, ¿no? sí. No, es una cosa que... Entre todos nos ayudamos. Claro, entre todos, sí. Porque siempre va a haber alguien que se va a llevar el beneficio de la alforjita, ¿no? Claro, alguien más siempre sale favorecido, ¿no? Incluido el sacerdote, obviamente. Puede ser también, claro. Sí. Menos los de canto, los miembros de los organizadores. Claro. Los organizadores no. Claro. Pero es una linda pedagogía, ¿no? Sí, una acción una catequesis también, ¿no? Beneficencia y amor hacia el prójimo. Exactamente, sí. A la forjita. Mire, padre Carlito, nos quedaría hablar de Estela Maris y de los distintos lugares, pero por horas y horas podríamos hablar. Claro, sí. Horas es y un horas. tema... Si no es acá, claro, y hago el compromiso público y sé que Martín me va a levantar. Martín, bueno, un gusto, Martín. De visitarnos algún día allá. Bueno, cómo no. En el colegio, en el mismo colegio. Algún día que tengamos tiempo, que nos pongamos de acuerdo. Ahí está Cintia, la esposa de Martín, trabajando con nosotros en Estela Maris, ¿no? Con las otras chicas, ¿no? Con la María, que siempre cada vez que vamos la Cecilia. Nos tratan tan bien, sí. Claro. Bueno, van a ser bienvenidos, ¿eh? Entonces, los esperamos. Agradecerle enormemente a usted por su tiempo que se ha tomado, porque lo tienen a mal traer el padre Carlito. Gracias a Dios no tengo tiempo para el ocio, ¿no? Para el aburrimiento. No. Si bien el ocio no es aburrimiento, ¿no? Y aprovecho esta oportunidad para dejarles un mensaje, un saludo del padre Enrique. Ayer tuvimos un contacto telefónico con él. Bien. Nos dijo que está muy bien. Está bien, sí. Que se da en la parroquia. Estaba solito ayer, dijo. Estaba solo. Pero estoy bien. Bueno. Y todavía hay nieve acá. Hay nieve todavía. Así que, padre Carlos, muchas gracias en nombre de la gente de Canal 3, de la gente de Radio Eclipse. Bueno, una bendición a toda la audiencia, a todos los televidentes, y que la Virgen, nuestra querida patrona, nos siga asistiendo, ¿no? El Señor Jesús está con todos ustedes y con tu espíritu, y que descienda en este mediodía
sobre todas las familias de nuestra comunidad, sobre nuestros enfermos, encomendado a nuestra oración, la abundante bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, hasta cualquier otro momento. Y a nuestra audiencia por la radio hasta el miércoles, y a la gente de Canal 3 será hasta el próximo viernes, con alguna otra nota, ¿no? Gracias Martín, gracias Adrián. Un gusto trabajar para ustedes y un gustazo enorme, obviamente, para trabajar para este medio de comunicación. Ambos medios aunados en lo que es la comunicación hacia nuestras comunidades.